¿Te gustaría poder lograr técnicas para agradar a los demás? ¿Te gustaría poder lograr que los demás piensen como tú? Incluso para ser un líder. Un líder que puede impulsar a los demás gracias a sus habilidades de poder comunicarse con los demás. Y bueno, este resumen se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Y te voy a compartir 30 técnicas sumamente efectivas que tú puedes aplicar. Arrancamos. Prácticamente seguimos en cuarentena y me había alejado un poco, ya que, como muchos saben, soy estudiante de psicología y el corto tiempo libre para leer me ha limitado. Y bueno, entonces retomé este otro. Espero poderme aplicar más, ya que hasta tengo los ojos más chiquitos de los cambios que hemos tenido, pero este resumen te va a encantar. Este libro fue editado por un señor que se llama Dale Carnegie en el año 1936. Está increíble. Entonces, este autor se hizo muy conocido porque fue de las primeras personas, de los pioneros, de los que se empezó a enseñar cómo hablar en público, ya que en esa década no estaba tan impulsado esta parte. Todas esas experiencias y esa manera de ser pionero en aquella década, él compartía toda esa información y literalmente como si la vendiera a los demás empresarios para que fueran más exitosos. Y fue así como extrapoló su éxito y escribió libros como este. ¿Por qué considero que este es un gran libro? Porque más de 80 años después, este libro sigue siendo un gran libro y de los más recomendados para todo tipo de emprendedores. El libro se centra justamente en eso, en desarrollar toda clase de habilidades para comunicarte con los demás y sobre eso poder ser un mejor emprendedor, incluso aplicarlo en tu día a día, en la vida personal. Este libro se divide en 30 capítulos y se divide en 4 partes. Regla número 1 en la primera parte, que es tratar con el prójimo. No critiques, no condenes. ¿De qué trata todo esto? Básicamente yo resumiría esta parte como hipótesis de lo que leí, que a veces nosotros persuadimos ante las personas, llegamos a tener una codificación de ellas, a veces pueden ser diferentes a lo que nosotros tenemos la capacidad de codificar. Entonces no adelantar y realmente tenemos que tratar y entenderlos para sobre de ello desarrollar la técnica de comunicación para agradar a los demás. ¿Por qué es importante esa parte? Porque tenemos que tener la capacidad de entenderlos y entender el por qué son así. Y sobre eso vas a encontrar esa polaridad con eso. No lo haces, entonces por automático tu interlocutor, así menciona esa frase, lo pones a la defensiva tuya. Y es lógico, piénsalo, y lo hemos hecho por naturaleza. La persona se enfada o trata de justificarse. Sugiere ser constructivo en nuestra crítica, darse cuenta que no somos perfectos, no hacer más grande la situación y entender por qué la persona actúa de cierta manera. Es como el dar, ganar y analizar de cada parte. Posiblemente la otra persona no tenga la percepción inspirada a un ejemplo en este libro, pero tú sí, y busca tu estrategia. Entonces, la crítica y no destruir el ego de la otra persona. La regla: demuestra aprecio honrado y sincero por los demás. El libro menciona una parte bien interesante donde menciona esto que dice: demuestra el estímulo más profundo de la naturaleza humana, y eso se hace mediante la intención. Se me quedó mucho. Yo tengo personas que siguen como estos videos que me encantan muchísimo y de cierta manera los admiro. Por cierto, saludos a Agustín Gallegos, y él tiene una facilidad increíble de transmitir
y él se me hace que ya tiene ese don por naturaleza. Y a veces me obsequia, que se me hace súper grato, molotes, I don't know, ¿cómo se llaman? Sí, no me acuerdo, pero me regala unas tortillitas, se me fue el nombre, con chicharrón adentro. Y es increíble la intención y el cómo puede hacer sentir. Y también tengo otra compañera, tengo otra persona que se llama Nelly, que por cierto le mando saludos. Y ella hace comentarios muy buenos, se me hace muy madura y tiene esa naturaleza de lo increíble que pueden ser las cosas por el hecho de comunicar esa naturaleza. La última vez me obsequió unos cubrebocas preciosísimos y es increíble cómo naturalmente tienen ese impulso más profundo de la naturaleza humana. Pongo ejemplos de personas que escuchan y ven esos videos, entre muchos otros, pero personas que realmente veo en vivo, porque hay gente que me escribe en el canal, pero son de otros países o de otros estados, entonces no llego a tener ese tacto de face to face. Y así que vamos con las demás partes de hacerte y de hacer ver importante. Te da ese impulso más profundo de la naturaleza. Tú me dices cómo satisface los deseos de ser importante y yo te diré qué eres. El cómo tú te sientes y el cómo te hacen sentir y viceversa es muy importante, literal. Entonces imagínate qué tan grato puede ser ese detalle tras el detalle tras el detalle para ese sentimiento y te da ese resultado. ¿Cómo lo aplicamos esta segunda parte mencionada? Puede ser las personas que trabajan para nosotros o nosotros trabajamos para ellos, y tú puedes utilizar esa técnica en ambas. Imagínate que yo agradezco y chuleo tu trabajo, o yo trabajando menciono lo importante que es para mí servirte. Sea o no, tú estás haciendo el impulso más grande de la naturaleza. Una que menciona el autor se llama Schwartz, me imagino que había sido muy famosa en esa época. Y escribe una frase, o tiene una frase en el libro donde menciona: mi mayor habilidad es, ¿cómo va? Mi mayor habilidad es el hacer el impulso a los demás como para su inspiración. Y o sea, digamos que en teoría tiene la capacidad de inspirar a los demás sin hacer, digamos, esforzando poco, y esa es como una gran habilidad. Y yo estoy muy seguro que hemos conocido tantas personas con esas capacidades que realmente se me hace increíble. Y algo maravilloso es que usualmente es nato. ¿Sabes cómo? Es incentivar el trabajo, ya sea el mío, que sea incentivado y obviamente te da el impulso, o que tú lo hagas y eso te va a dar esa. Y si no lo haces, por automático generas frustración, y además podemos tener maneras de actuar como mecanismo natural de defensa. Nuestra siguiente demuestra aprecio honrado y sincero. En esta parte se me hace muy interesante porque a veces podemos ser tan falsos, que es muy común en muchos de nosotros o en todos de nosotros en determinados escenarios. Y cuando tú no eres tan sincero, literalmente es como si el universo conspirara. Ahorita que mencioné lo del universo, recuerdo que alguien que casualmente también escucha y ve esto, me mencionaba que siempre hablaba o usualmente utilizaba mucha metafísica. Alguna vez estaba muy metido en los temas de metafísica, por automático lo conllevo, pero es tan real, o sea, tu pensamiento puede ser tan poderoso, incluso más que tus propias palabras. Entonces, entre más puro eres, es más puro lo que tú regresas. Y no lo tienes que hacer con la esperanza de decir, voy a levantar la basura para que me vaya bien. O sea, tú simplemente sé. Hay otra regla que dice: despierte en los demás un deseo vehemente. ¿Qué es esto? Vehemente es una manera de decir un deseo muy, pero muy grande. ¿De qué estamos hablando aquí? Literalmente tener la capacidad de inspirarlos, como bien mencionábamos, de una manera gigante. Si te ha pasado, a mí, cada uno puede poner sus escenarios. A mí de momento me gustaría algo y genero el deseo vehemente de alguna manera gigante. Y la idea es posicionar tu mente ya haciéndolo para que el resultado sea real. Y
Otra manera y una manera de hacerlo es cuando tú quieres hacer ese deseo, obviamente, es hablar con los demás de lo que ellos quieren hablar. Y de cierta manera tú vas a enriquecer lo que ellos están haciendo. A veces pasa, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que estás hablando y tú quieres comentar algo y la otra persona, pero yo me acuerdo, y pero cuando yo era niño, pero entonces tú quieres contar una experiencia y no te deja. Y tú estás así como que, a ver, ¿cuándo lo cuento? ¿Cuánto lo cuento? Tienes que pensar que es el momento de la otra persona y aprovechar para hacerlo sentir magnífico. Debemos centrarnos en lo que nuestro cliente quiere, lo que nuestro comprador, lo que la circunstancia quiere. Un ejemplo es, debemos de saber o pensar qué es lo que el otro quiere. Bueno, por ejemplo, si voy a pedir trabajo, o bueno, yo voy a entrevistar a una persona que va a trabajar, debo de pensar qué necesita y no siempre o no exactamente qué quiero. De esa manera suena irreverente, pero también tú puedes checar si esa persona tiene lo que tú necesitas y suena irrelevante o irreverente, pero es todo el sentido. Ya que en un trabajo, a veces tú o uno se centra en lo que yo quiero cobrar y no en lo que yo le puedo ofrecer a esa empresa. Básicamente esas son las 3 primeras reglas, nos faltan 27, pero son las bases para poder, por así decirnos, llevarnos con el prójimo. Maneras para agradar a los demás. La primera regla, obvia, sinceramente por los demás. Tan simple, cuando tú muestras el interés por los demás, que se parece a una de las que ya mencioné, realmente hace sentir que la otra persona es importante. Mueves ese motor o movemos ese motor y se impulsa a tener una mejor comunicación y mejor resultado. Que menciona que tú puedes ganar más amigos si te interesas en los demás que por todos los años que tú quieras sumar sin interesarte por nadie o por no todos los demás. En estas partes, en este libro opino que todo lo que sigue es una obviedad. Y menciona la parte de sonríe, y es la parte más sencilla. Quizás cuando algunos lo veamos ya no usemos cubrebocas o a lo mejor todavía, o a lo mejor ya se va a quedar, pero bueno, si tú te das cuenta, cuando tú sonríes por automático, así tengamos por la otra parte o de esta parte una mala actitud, te cambia el panorama. Just like that. Y bueno, hay algunos resúmenes de algunos otros libros donde yo puedo meter esa parte, pero digamos, en conclusión, una sonrisa viene siendo como el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, algunas teorías mencionan que podemos recibir un 65% no se detecta o se detecta digamos corporalmente, otras dicen que el 80% y el 20% únicamente recibes. Hay otra donde menciona en un minuto 20 segundos son absorbidos y 40 segundos tú divagas. Digamos, nuestra capacidad de absorción es mínima en cuestión de, imagínate que yo estoy explicando una clase, supongamos, ejemplo, y a lo mejor hablo de X tema en un minuto. 40 segundos tú vas a estar pensando, cerrar la puerta, la lavadora, apagar la estufa, no sé, lo que sea. Realmente esa es la conciencia. Por eso es importante comunicar bien. Y hay otro que algún día sacaré que se llama El cuerpo habla, que hasta menciona, ya lo leí pero necesito retomarlo, pero menciona si volteas para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, si te rascas, si señas, si griñas, si te da comezón, si estás de aquí, o sea, cada detalle tiene un súper lenguaje increíble que juntos veremos. Pero bueno, seguimos. Un consejo que menciona es esfuérzate, y aquí está un ejemplo. Si tú te esfuerzas, inmediatamente ve cómo, o sea, puedo subir el celular. Es increíble el cambio de comunicación. Todos podemos. Una obviedad. Cual menciona que debes de aprenderte el nombre de la otra persona y te hace sentir muy bien. Si te das cuenta, es una estrategia muy común en los bancos o en las líneas telefónicas, o cuando recibes una llamada telefónica te preguntan con quién tengo el gusto, y a lo mejor tú le dices,
no sé, Melissa Figueroa, espero, digamos como al azar. Entonces, ya sea que te digan tu nombre y cómo te hace sentir inmediatamente, es una conexión rápida. O bien señorita Figueroa o señora Figueroa o lo que sea. Esa es otra muy buena estrategia. Pon atención en eso y apréndete el nombre de los demás. La regla de esta segunda parte es: sea un buen oyente. Todas las personas nos encanta que nos pongan atención. Obvio, resume todo lo que tú necesites sobre esta parte, pero el simple hecho de que escuches hace sentir bien a los demás. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que queremos ser escuchados? Y bueno, en esta parte nos menciona mucho lo de a todo mundo le gusta hablar de sí mismo. Entonces, de momento, aunque tú ya no hayas explicado nada de ti, el simple hecho de que tú hayas dejado a la otra persona hablar de la persona lo hace sentir bien, y es una manera de empatizar y te da de cierta manera un derecho en cierto momento. Y hay otro, en la parte número 5 menciona que tienes que hablar de lo que a los demás le interesa. De momento pasa cuando tú estás en una conversación, tú a veces quieres ser como el líder de la plática, y sin en cambio, si tú dejas a que ellos sean el líder de la plática y además identificas cuáles son sus temas favoritos y además tienes un dominio, aunque sea mínimo, como para tener un simple punto de opinión para ellos, les das un mega pum en todos los aspectos, ya que lo haces sentir de cierta maravilla muy bien. Entonces, esta parte, cuando hablamos de qué le gusta a la gente o qué no le gusta hablar en los temas, y hablamos de que en la parte número 5 es importante hablar lo que a ellos les guste. Entonces, por ejemplo, o sea, cada uno puede tener sus propios ejemplos, pero imagínate que, no sé, a mí me gusta mucho hacer actividades físicas, y muchos saben, o sea, digamos, y obviamente tengo mis vicios, o sea, como todo, ¿no? Pero digamos, el llegar a esa parte me gusta, y me doy cuenta que cuando hay personas que hablan de eso, yo me siento bien. Y cuando yo hablo con personas de temas que también son de cierta manera relativos a ellos, los hace sentir bien. Es por eso que es importante, es una manera de cómo generar ese tipo de empatía hacia la parte número 6, que es de cómo agradar a las personas instantáneamente. Y eso, creo que, como bien mencionaba, muchas cosas lo hacemos de manera cotidiana, algunos por naturaleza. Voy a subirlo para verme más. Algunos a lo mejor y menos natural, pero a final de cuentas lo hacemos. Pero cuando tú hablas con las personas para hacerlas sentir bien, los haces sentir bien. Entonces, tú agradas a las personas cuando tú hablas de temas que ellos les hablas, y tú, si tú hablas de ellos, de sus logros, de sus éxitos, por automático ellos llegan a tener esa parte de agrado hacia ti inmediatamente, porque tú estás llegando literalmente a su ego. Alguna vez había hecho el resumen, que también lo puedes buscar en nuestra página en YouTube, que se llama El ego es el enemigo, y literalmente habla de temas de cómo el ego nos ataca y cómo nos afecta. Pero en esta parte o en este libro es tan funcional, pero es no exactamente como en el tema de mi ego, porque digamos, obviamente es como la parte destructora, pero cuando tú entiendes el ego de los demás, inmediatamente caes. Un consejo que da el autor de este libro es que, por ejemplo, si la persona está ocupada, que también lo llegamos a hacer, te digo, mucho lo hacemos naturalmente, es a lo mejor si te toca interrumpirlo, tendría usted la bondad de, o un perdón, el atrevimiento, o lo que sea, acorde al escenario de cada uno, sobre eso. Todos nosotros tenemos un deseo profundo de sentirnos importantes. Ahora vamos a la siguiente parte del libro, y habla de haz que los demás piensen como tú. Y bueno, son bastantes reglas, vamos con la primera. La primera regla es: evita todo tipo de discusión. Pasa comúnmente, bueno, yo pongo a lo mejor escenarios que yo creo que todos vivimos de cierta manera, que estás hablando con una persona y sin querer toca algo que te hace sentir incómodo. Entonces viene un super yo, que ya lo habíamos hablado en muchos otros libros,
donde digamos está como que el tú por todo el pum, 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 o sea, yo aquí, tú las aquí, ¿no? Entonces, cuando tú dejas fluir, de cierta manera ganar, haces esa empatía. Hay momentos en el que no se debe, lo comento porque también de momento a lo mejor imagínate que yo puedo decir a lo mejor tengo una relación de pareja y yo para no pelear le digo que sí, digo que sí, digo que sí, o nada más bajo la cabeza, obviamente estoy engrandeciendo todo eso y obviamente va a llegar esa gota que va a derramar el vaso de agua. Entonces habrá momentos en el que es necesario ceder para literalmente poder ganar ese derecho y generar esa empatía. Cuando haces como lo de discutir por discutir, cuando no se llega a ese punto medio, imagínate otro ejemplo que es negro, ¿no? Yo lo veo, es más, es blanco, aquí está blanco, y lo veo y no, es negro, es negro, es negro. Eso es discutir por discutir, y realmente en el mundo existen personas así. Entonces, en algunas otras áreas se le llama toxicidad, nada así, pero digamos la idea es poder llegar a un arreglo en cualquier escenario en el que uno se encuentre, tropicalizarlo, aterrizarlo y cuando hay un malentendido, mis hermanitos, únicamente se va a arreglar con diplomacia, con tacto, con educación, con carácter y con la capacidad de asimilar y codificar y decodificar, transmitir para que se logre, y eso va a ser nuestro trabajo. Una parte bien interesante donde dice cuando dos socios están de acuerdo, y está tan irrelevante, cuando están de acuerdo uno de ellos viene sobrando. Da a entender que es importante que haya desacuerdos porque va a ser el día a día, no va a ser la área de oportunidad, va a ser el cómo yo veo la empresa, el cómo tú la ves, el cómo tú la transmites, el cómo la transmitimos, qué mejoras podemos encontrar para que esa empresa, ese negocio, ese emprendimiento, ese trabajo, lo que sea ejecutado de mejor manera. La segunda, la forma de salir ganando de una discusión es evitarla. Ahora vamos con la segunda regla. Dice, demuestra respeto por las opiniones ajenas. Fíjate que se me hace bien interesante porque es muy común que nosotros critiquemos, y me incluyo, yo creo que todos los que estamos viendo y escuchando lo hacemos, ya sea la opinión ajena, ¿sabes? Bueno, a lo mejor hoy en día le entiendo muchas cosas que hace mucho, ¿no? Lo comparto, el cómo lo percibo, porque también sé que esa opinión puede ser criticada, como bien lo acabo de decir. Cada persona genera un comportamiento y eso va incluso desde nuestra concepción y nuestra manera de percibir, de opinar, de realizar muchas cosas. Viene determinado desde nuestro tema cultural, desde cómo, ¿no? Y cómo vemos las cosas es increíble el cómo vamos a ser tan diferentes. Pienso que si respetamos esa parte siempre va a ser muy buena. Volteo para allá porque estoy como en mi área de trabajo, entonces tengo que ver si entran o no entran. Entonces debemos de respetar eso porque si tú no lo haces, lo que haces es frustrar. Imagínate que alguien me critica, que es muy común, o yo te critico a ti, ¿no? A ti que te estoy viendo, ¿no? Imagínate que te estoy viendo. Entonces, ¿tú qué sentirías? O sea, dices, ahora qué pedo, yo qué hice, qué mamada, ¿no? Entonces, ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera va a pasar porque no nos vemos en vivo, o sea, ni siquiera sabemos de quién pensamos. Pero el respetar esa parte es bien importante porque va a ser la decisión ajena. Y cuando tú criticas realmente, o cuando obviamente habrá gente que sea más sensible o más vulnerable, pero te afecta un poquito, o mucho, o muchísimo, y realmente podemos generar frustración. A final de cuentas, algo que yo puedo meter que no viene en el libro, la pirámide de Maslow, que digamos habla como de cómo es la realización del ser humano. Necesitamos esa libertad de expresión y de cierta manera, aunque no siempre tengamos la razón, el hecho de que tú hagas sentir y que te hagan sentir un mínimo de agradecimiento te inspira, te mueve, te motiva. Recomienda el autor de este libro evitar es ponerte en temas de
I don't know how to pronounce, superioridad, o sea, que tú te sientes superior, that's it. Ya me traumé, superioridad, creo que sí se dice así, ¿no? Superioridad, ajá. Bueno, cuando tú te sientes en temas de superioridad, ay, siento que no lo estoy diciendo bien, qué pedo. Entonces, bueno, cuando te sientes superior a la otra persona que, tú opinas esto, pero te voy a demostrar que como yo lo hago, es la manera, esto, tal. O sea, cuando tú haces eso, realmente estamos mal, porque estamos engrandeciéndonos y no estamos frustrando más a la otra persona. Y la otra persona también puede tomar su contraparte. Entonces, ya no va a ser un tema de conversación, va a ser un tema de pelea, ya sea o una mini guerra, ¿no? Entre las personas que estén. Puedes empezar una frase así como para evitar esa parte de según mi visión, o yo había escuchado, había leído, o una vez supe de un tema, no sé, inventarte cualquier choro. Te voy a demostrar que o las cosas se hacen así y yo, ya sabes, no se llega a nada. Aterrizar y plasmar. Algo muy curioso que menciona el autor de este libro es que es mejor uno mismo tener la capacidad de aceptar y uno mismo mencionar me equivoqué, metí la pata de cabo a rabo o otra vez la burra el trigo, no sé, lo que tú quieras utilizar y te hiere menos porque tú estás teniendo ese semblante de aceptación, y si te lo dice alguna otra persona, por alguna razón en nuestro cerebro subconsciente existe ese mecanismo de defensa donde es incómodo que te retroalimenten y ya no se genera esa empatía. Raro, la gran ventaja real de que se haces esa estrategia de tú mismo tener la aceptación es que la otra contraparte, por así explicarlo, no le das el chance de que te pueda juzgar de alguna manera más fuerte. Entonces tú estás teniendo el semblante de aceptación y la otra persona únicamente complementa, pero la agresión en el escenario es más suave. Nuestra siguiente regla, vamos a hablar acerca de la regla de Sócrates, que va a ser la siguiente regla a explicar y consta de... Básicamente habla de una regla de sí, o sea, de decir sí. Como, no sé, te va a ir bien, sí, tu matrimonio va a ir bien, la vida está bien, sí, o sea, cuando tú aportas ese positivismo a las cosas, tú estás atrayendo esa congruencia al momento de relacionarte con las otras personas. Y básicamente esta parte se enfoca, opino que está más direccionado al tema de la venta. Cuando tú, digamos, le aportas el sí, le estás dando menos oportunidad del rechazo, porque estás aportando literalmente el sí. Como bien mencionaba, son cosas que hacemos de manera natural en muchos casos. Cuando son de que se está expresando en su manera de pensar, que ya justamente en este mismo libro ya he sacado ese tema algunas ocasiones, en lo que vamos del libro, tú estás limitando la expresión, entonces también eso es un limitante para generar esa empatía. A veces el que nos dejen ser o el dejar ser hace que todo fluya. Algo muy interesante que, por ejemplo, que se recomienda, digamos, como para lograr una mejor comunicación, según el autor de este libro, y particularmente lo aplico mucho y creo que ayuda mucho cuando se va a tomar o se va a hacer una toma de decisiones hacia una acción, que era justo lo que venimos mencionando, que qué tan importante es para los demás el que tu idea sea tomada en cuenta. En mi caso, el grupo de trabajo o el equipo de trabajo que conlleva la empresa donde trabajo, ellos, bajita la mano, digamos liderado, toman la decisión. O sea, yo digo, ¿qué propones? Y cuando se está efectuando, el desarrollo es mucho mejor porque ellos consideran que aportaron un crecimiento y realmente es tan funcional. Otro ejemplo que puedo compartir, lo expreso desde mi área de trabajo. Tú posiblemente lo puedes determinar desde el escenario o el área que tú lo determines. Si voy a ofrecer un producto o un servicio y no tengo determinado o no se determina qué va a ser, debo de buscar la identidad de la persona. Supongamos, yo atiendo cabello, pero a lo mejor tú vendes carros. Entonces,
hago mis preguntas, qué necesitas, qué buscas, qué todo, y hago la propuesta de 2 o 3. Hay un libro que espero sacar pronto que se llama La máquina de helados, algo así. En teoría, cuando tú das la opción de tú entrevistas o tú sacas tus principios de consulta o tú sacas tu información, das 2 o 3 opciones: fresa, vainilla y chocolate, y se escoge. Y además el cliente o la otra parte te dio el camino de qué sabores se van a escoger: fresa, vainilla y chocolate. Y si tú pones un menú muy amplio, arándano, mango, nanche, o sea, pones una lista de 1000, es más difícil tomar esa decisión. Piensa en una, piensa en 2, piensa 3, no más. También recomienda ver las cosas desde el punto de vista de las personas, y es una excelente manera de ganar empatía. Piensa como ellos o intenta ver por qué lo sugieren. Quiere generar empatía con todos los demás. Básicamente este capítulo o esta parte del libro se enfoca mucho en la ley de la reciprocidad. Si tú das, esa simpatía es lo que tú recibas, es como el dar, el ganar, ganar. Como bien mencionaba, hay cosas que por automático vienen como mecanismo de defensa, y fuera de agradar a las personas, tenemos que tener el arte de comunicar, y el arte de entender, y el arte de poder escuchar para determinar. Mostrar simpatía y deseos por las ideas de la otra persona, según el autor, también es una muy buena opción. Dramatiza, dale historia, como un storytelling de lo que estás comunicando o se está. Y la regla número 12, lance un reto amable para intentar buscar la solución. Prácticamente he concluido todos los puntos muy importantes de este libro. Espero que lo disfrutes. Hay mucho más que se le puede sacar para poder compartir de manera oral o verbal, pero a final de cuentas es muy importante que tú lo leas, que lo descargues, que lo compres, que vivas la experiencia. Y algo que he aprendido es que cada uno de nosotros codificamos las cosas diferentes. Quizá fue como lo percibí, ahora inténtalo tú. Suscríbete, dale like, que eso ayuda mucho, comparte, y muchísimas gracias por escuchar este resumen de el arte de influir en las personas. Hasta luego.